Entonces, vamos a iniciar en oración. Hoy día nos toca ver el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, que nos quedamos la vez pasada. Y hoy día quiero pedir por alguien muy especial. Para mí es una de mis mejores amigas y su papito acaba de fallecer eh, hace un día y quería yo pedir por ella, Taticita, eh, y, y para que les dé consuelo a su familia. Entonces vamos a iniciar en oración. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias por este día, porque podemos estar contigo, Señor, un momento de nuestro tiempo. Te pido porque nosotros podamos en algún momento, siempre de nuestro andar diario, tener un momento contigo, aunque sea pequeño. Te pido, Señor, en esta oportunidad por mi amiga Tatiana, para que le des sosiego, consuelo, esperanza. Tú sabes que ella cree en ti, confía en ti, tiene una fe muy fuerte y solamente espero que ella pueda abrazarte en estos momentos de dolor que su papi ha partido. Señor mío, te pido que la abraces, que la cuides a ella, a su familia, a sus hermanos pequeños. Pido, Señor, que, que puedas estar con ella en este momento de dolor, así como estamos nosotros con ella también. Te damos gracias por este tiempo, te pedimos que puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón, sobre todo nuestro corazón, para que podamos comprender y entender qué es lo que quieres que nosotros entendamos hoy día. Te pido por todas las personas que pueden estar presentes hoy día aquí con nosotros este, mm, y los que no pueden ingresar puedan escucharte, Señor, después. Vamos a ver entonces. Vamos a iniciar entonces con el capítulo 21 de Mateo. Ya, espérenme un momentito. Está un poquito lento mi internet hoy día, así es que vamos a ver de restablecerlo ya. Entonces, nos quedamos en la entrada triunfal en Jerusalén, ¿no? Vimos la última vez a estos dos ciegos, ¿no? Que reciben la vista justo antes de que Jesús pueda entrar a Jerusalén para, para, para poder cumplir, ¿no? Con las profecías y todo lo que se había dicho de él hasta ese momento. Pero ¿qué pasa? La gente no entendía y incluso los discípulos que estaban ahí, no entendían bien que él tenía otro reino, como habíamos estado viendo, no es un reino espiritual, no este reino en el que ellos piensan que Jesús viene a destruir a todos y a establecer su reino en el que los judíos am, son los gobernantes del mundo, porque ellos han sido hasta este momento fieles a Dios y Dios les ha dado promesas y promesas que Él sin duda alguna va a cumplir, ¿no? Y bueno, pues es en este momento en el que la gente empieza a darse cuenta que Él sí podría ser el Mesías por todo lo que Él hacía y vamos a ver a continuación qué es lo que pasa. Ya, entonces, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, ¿no? Hasta ahí todavía no habían ingresado a Jerusalén. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Un pollino es un burrito bebé, ¿no? Desatadla y traédmelos a los dos, ¿no? Y si alguien os dijere algo, decid,
El Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto, o sea, ahí ya Mateo está diciendo, eso es lo que dijo Jesús, ¿no? Hasta ahí es lo que dice Jesús y Mateo dice, versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Ya? Y ustedes pueden ver esto. Acá ustedes ya hemos visto que Mateo siempre presenta a Cristo como el rey, ¿no? Y entonces él trata de todas las cosas que han pasado y que él ha visto ya en su mente, poder, eh, mm, eh, él trata de ver qué es lo que decía antes los profetas, los antiguos libros, qué es lo que decía del Mesías para él hacer una comparación, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a poder ver eso después, ¿ya? Espérame un momentito, ¿ya? Entonces vamos a ver que este pasaje está en Zacarías 9:9. ¿Podemos buscarlo? A ver, Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Qué dice? Ver, vamos a ver. Ya mira, dice 9. Alégrate mucho. Zacarías 9, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión es de los judíos, pues, ¿no? De Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Ya? Entonces, acá ustedes se van a dar cuenta que Mateo siempre cuando dice, todo esto se dijo para que se cumpliese lo dicho por el profeta y va a citar del Antiguo Testamento, pedazos de las profecías que se decían del Mesías que han sido cumplidas en Jesucristo, que son muchísimas, ¿ya? Entonces, y que según algunos estudiosos matemáticos, em, este, es imposible que se cumplan en una sola persona con tan perfecto orden, ¿no? Y ustedes van a escuchar que muchas personas dicen, sí, pero ellos lo han manipulado, ¿no? Y hacen que estas cosas sean como, como que encajen, ¿no? Bueno, pues yo al principio, eh, cuando era atea y no creía en ninguna de estas cosas, también lo pensaba, ¿no? Y después cuando tú vas aprendiendo más y sabiendo más cosas, te das cuenta que es imposible que eso ocurra, ¿ya? Es imposible que eso, es prácticamente imposible, ¿no? Que sea tan perfecta la unión, porque hay libros que van en diferentes épocas, fueron escritos por diferentes personas y no, es prácticamente imposible. ¿Ya? Entonces, por si alguien a veces les dice eso, ¿no? Es la Biblia está manipulada. No sé, pero yo después de que he visto y he leído y me he enterado bien, estoy segura que eso no es así, ¿ya? Entonces, eh, nos dice el versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él, el Señor, se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, ¿no? Es lo que comúnmente nosotros celebramos como el Domingo de Ramos, ¿no? La entrada triunfal. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana, ¿no? Y esta palabra Hosana significa sálvanos ahora. Hosana al hijo de David, ¿no? Porque ya sabíamos que la promesa era un hijo de David el que venía, que era el Mesías, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas.
sálvanos, ¿no? Ahora sí, que venga tu reino y destruya a todos estos romanos para que nosotros gobernemos, ¿no? Entonces se dan cuenta que la intención del corazón de estas personas está no en algo espiritual, sino en algo real, en algo tangible, en algo que ellos puedan experimentar en su carnalidad. Y no solamente estas personas que están haciendo esto con los mantos, ¿no? Sino también los discípulos. Hasta este momento hemos visto que ellos no entendían bien a qué se refería Jesús con que iba a morir, ¿no? No lo entendían bien hasta mucho tiempo después. Cuando entró él, versículo 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿No? Porque en Jerusalén habían judíos y no judíos, ¿no? ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea, ¿no? Porque ya sabemos que también hay una profecía que dice que él sería llamado el Nazareno, ¿no? Entonces, hay muchos profetas que han hablado de la salvación, de esta palabra, sálvanos ahora, Hosana, ¿no? Eso lo pueden encontrar en Salmos, en el Salmo 118, si pueden leerlo, es como un clamor, ¿no? A esa salvación que Dios les va a dar y esa promesa, y bueno, pues Dios les da a Jesús, ¿ya? Y lo que quiero que quede claro acá es que todavía ellos no lo entendían, no entendían, querían un Mesías político, un líder que los salve de la opresión romana, ¿no? Entonces, aquí viene Jesús al templo de los judíos, donde ellos hacen sus sacrificios y todas estas cosas para poder limpiarse, ¿no? Y ya dijimos. Y entró Jesús en el templo, ¿no? De Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ¿no? Entonces, eh, ustedes pueden buscar esta frase, ¿no? Cuando donde dice escrito está, eso está en Jeremías 7:11, ¿ya? Jeremías 7:11, ¿ya? No lo voy a buscar ahora, porque no, ya nos demoramos mucho y este capítulo es un poquito largo, pero lo pueden buscar después. Y esto que está haciendo Jesús en el templo es algo muy representativo. ¿Por qué? Porque supuestamente ese templo es el templo donde ellos están en comunión con Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo tú tenías que llevar lo mejor de tu ganado. Si es que eras un hombre rico, podrías llevar un cordero o un becerro, ¿no? Que no, si eras pobre, podías llevar una paloma, ¿no? Blanca, y así, ¿no? Era un animal que era puro, que no tenía mancha. Esa era la representación. Y los judíos han estado haciendo eso por muchísimo tiempo, desde Adán y Eva, ¿no? Haciendo este sacrificio constante, porque hablábamos el otro día que la paga del pecado es muerte. Entonces, si es así, alguien tiene que pagar por ese pecado, por esa transgresión que se hizo contra Dios, ¿ya? Y ese sacrificio de los animales que se hacía era una representación de que Jesús iba a tomar ese lugar, ¿ya? Es una representación porque, como les dije antes, em, el que tú vayas al templo y mates un becerro que no tiene mancha no te quita tus pecados, en realidad. Es solamente que Dios a veces nos tiene que hablar así como niños, ¿no? ¿Cuántas veces le dices a un niño que no toque algo para que no se haga daño? 20, 30 veces, ¿no? 50 veces, y a veces los niños pequeños no entienden. Entonces nuestra cabeza de humanos no entiende cómo es esto, ¿no? Entonces, Dios es igual, cuando pone los 10 mandamientos, lo que Él nos está tratando de decir es, ustedes no pueden cumplir esto, entiéndanlo,
no pueden cumplir esto. Nos hace ver nuestra realidad, ¿no? La realidad de que no vamos a poder, no, o sea, cumplir completamente los mandamientos. ¿Y eso qué hace? Te hace necesitar un Salvador, ¿no? Y en este caso, este ejemplo que han hecho ellos todo el tiempo de sacrificios con animales es la representación para que nosotros nos demos cuenta de que va a venir alguien que va a morir por nuestra vida espiritual, por nuestros pecados, ¿no? Es una forma de Dios, de que Él tiene para poder hacer esto. Y, ¿Y qué pasa? Él llega y aún así no nos damos cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque en vez de guardar el templo como algo sagrado, ¿qué empezamos a hacer en nuestra humanidad? Por ejemplo, tú traías tu corderito y entonces alguien lo revisaba afuera y decía, ay, no, este cordero no se puede sacrificar porque, no sé, tiene una mancha, tiene el labio no sé qué, algo, le veían algo, ¿no? Entonces agarraban y decían, pucha, ¿y ahora qué hago, no? Tengo que hacer el sacrificio porque ahorita son las Pascuas y yo tengo que ofrecer algo. Mira, si quieres, puedes ir acá, hay corderos, palomas, todo lo que necesitas en el patio del templo, porque no están adentro. Ese es el patio del templo. Entonces ahí puedes ir. Entonces el que viene con su plata va y dice, bueno, pues mi cordero no es bueno. Y esos animales están certificados, o sea, ya los obispos que están ahí ya han dicho que esos animales son, ¿no? Los que están correctos. Entonces, vas, compras tu animal. Ese animal no lo puedes comprar con esa plata que tú tienes, porque ellos necesitan una plata especial para hacer o sea, tienen una plata distinta. Entonces, por eso dice que las casas de cambio están ahí. Entonces, tú encima no puedes comprar con tu plata, tienes que ir a cambiar, pero no te van a cambiar al mismo precio, ¿no? Te van a cambiar cobrándote un poco más. Entonces, ¿qué se convirtió? Se convirtió en un mercado. Se convirtió en algo que no tenía nada que ver con con el corazón de lo que ellos están haciendo, ¿no? Al final terminó siendo una cueva de ladrones, ¿no? Y a veces podemos ver eso en muchas iglesias, ¿no? Sí, te doy esto y da no sé, da compra una rosa de no sé cuántos o el agua de tal cosa de Jerusalén y esa te va a salvar, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Eso es una mentira, es una patraña, ¿no es cierto? O ya te voy a vender tu estampita de San no sé cuántos y ya con esto tienes dinero para siempre. ¿Qué es eso? O sea, hablemos claro, ¿no? ¿Qué es eso? Es esto lo que está diciendo. Su casa la han convertido en una cueva de ladrones, ¿no? Entonces, a eso va, ¿no? Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y miren, a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? ¿No? ¿Quiénes son los primeros que están ahí diciendo, Hosana al hijo de David? ¿Quiénes están diciendo? Los niños, ¿no? Muchachos es gente que tendrá pues 14 años, 15 años. Los niños son los que lo reconocen, ¿no? De repente menos, porque ellos se casaban muy jóvenes y bueno, pues ya no eras un muchacho si ya estabas casado, ¿no? Entonces, los niños, los adolescentes son los que lo reconocen. 12, 13 años, ¿no? Están ahí y empiezan a gritar eso, sin miedo, ¿no? Porque de todas maneras, ¿no? Y Jesús les dijo, sí, pues sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? ¿No? Eso también es algo del Antiguo Testamento. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. ¿No? Entonces, qué interesante, ¿no? Él va y entra, o sea, prácticamente ese templo era su casa y, y siempre yo intento, cuando leo esto, ponerme en el lugar humano de Jesús en el que agarra todo y lo destruye, ¿no? Y yo me imagino
cómo se habrá podido sentir, ¿no? Para poder hacer eso, ¿no? En su humanidad. Y a veces nosotros, como les decía antes, pensamos que Dios y Jesús y todo esto es como alguien que siempre te va a aguantar todo, ¿no? Siempre va a, sí, ya, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer, sí, está, es su misericordia, pero Él llega a molestarse, ¿no? Y Él se molesta con algunas cosas. No pienses que no se molesta, no pienses que no le duele, ¿no? Si es que hay algo que tú estás haciendo mal, no es como que ya no le importa, tiene tantas cosas que hacer y tanto, no, Él se molesta y se enoja, ¿no? Y lo podemos ver acá, en su humanidad, ¿no? Y yo no me quiero imaginar cómo será enojado en su deidad. Entonces, y que seguramente lo va a hacer cuando sea el final de los tiempos, pues, ¿no? Él va a estar enojado en su deidad. Y, y bueno, pues siempre pienso en este pasaje como eso, ¿no? Después viene el versículo 18, donde hay una historia bien particular. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre, ¿no? Porque es un hombre también. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, ¿no? Entonces, acá, ustedes siempre tienen, si leen esto, tú dices, ¿qué querrá decir eso? No tengo ni idea. Pero ustedes tienen que, ya hemos visto lo anterior y hay que agarrar todo el contexto de lo que está pasando, ¿no? Entonces, dice que él tuvo hambre, ¿no? Tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas, ¿ya? Entonces, ustedes van a, los que trabajan en el campo, saben que las hojas en la higuera salen después del fruto. Entonces, si tú ves una higuera con hojas, lo más probable es que tenga fruto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Jesús ve las hojas, entonces es algo como, como como que tiene una apariencia de fruto, pero no es fruto. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo una analogía con los judíos, ¿no? Con el pueblo, porque parece bueno, incluso al entrar, parece que están haciendo bien, parece que sí lo reconocen como rey, parece que los que están gritando en el templo sí lo reconocen como ese rey, ¿no? Parece, pero no, ¿no? Y acá podemos ver que no había fruto en higuera sino hojas solamente, y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Se seca, ¿cómo se seca? Desde la raíz. Y si se seca, ¿qué tienes que hacer? Arrancarla y echarla, ¿no? Entonces, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿no? ¿Cómo? O sea, debe haber sido en ese momento, ¿no? Que se secó. Y dice, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿No? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Qué promesa, ¿no? Qué promesa. Y, y, y es importante decir que está hablando de algo que va más allá de solamente pensar en tu mente que Jesús o Dios puede hacer las cosas, sino de verdad creerlo en tu corazón, ¿no? Eso es algo un poco más difícil de hacer, ¿no? Es esa fe, que es como lo que yo les decía anteriormente, esa fe se cultiva. No es de la noche a la mañana, no es como que tú tienes un problema y de pronto ya quieres orar y sí, y lo pides con fervor, y si no te lo da, ay, no me lo dio, ¿no? No, no, esa fe, ese poder hablar con Dios constantemente y pedir cosas según su voluntad, porque
cuando tú empiezas a orar con Él, siempre vas a empezar a pedir cosas según la voluntad de Dios y te vas a dar cuenta qué cosa sí está bien y qué cosa no, sin siquiera preguntárselo a nadie. Solamente tú vas a saberlo en tu corazón. Entonces vas a empezar a pedir cosas que realmente sí Dios te va a dar sin ningún problema. ¿Ya? De ahí vamos a ver la autoridad de Jesús, ¿no? Cuando vino al templo, un momentito, empezar. Entonces, vamos con la autoridad de Jesús, ¿no? Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Miren, acá los está probando para ver si es que ellos realmente entienden, pero él ya sabía que ellos no iban a poder entender esto, ¿ya? Entonces, a ver, dice, el bautismo de Juan, es difícil esa pregunta. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces, qué está probando aquí? Probando ahí? Está probando si es que ellos van a responder con su corazón realmente, o sea, espiritualmente, o si van a responder con su carnalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos, ¿no? Que el bautismo de Juan es del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿No? Porque si lo dejaron que se lo llevaran a la cárcel, si ellos hubieran pensado que es real, ¿por qué no le creísteis? ¿Por qué no se arrepintieron realmente de sus pecados, ¿no? ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, o sea, si ellos dicen de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta, porque todo el pueblo sabía que Juan era un profeta y los sacerdotes lo dejaban hacer sus cosas porque, bueno, pues al final ya está, ¿no? Es un profeta, puede ser del cielo, pero todos lo tienen por profeta y tenían miedo de eso, ¿no? Entonces no podían decir, no podían dar la respuesta, ¿no? Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Entonces, miren, Jesús les dice, y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ah, no saben. Lo que pasa es que sí saben. Entonces, si no saben, yo tampoco les voy a decir, ¿no? Entonces se dan cuenta que Jesús y Dios no son unos tontos, ¿no? No son, no quieres hacerlo, pues toma, no te digo tampoco, ¿sí? Entonces necesitas humildad, ese corazón humilde para poder llegar hasta Dios. Si no, no vas a poder, no vas a poder hacerlo, ¿no? Leí, va a hacer dos parábolas más, que son casi como lo de la higuera. Y se van a dar ustedes cuenta, va a ser una analogía entre los judíos y los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos, pero creen en Cristo, o que vamos a creer en Cristo, o sea, su iglesia, ¿no? Los que formamos ahora parte de esa iglesia espiritual, ¿ya? Y dice, versículo 28, pero ¿qué os parece? Porque él les está hablando, ¿no? Un hombre tenía dos hijos, que acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después, arrepentido fue, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, o sea, los judíos, miren, y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy, y no fue, ¿no?
¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tus acciones son las que te van a representar, ¿no? No tanto lo que tú hablas, sino tus acciones, lo que tú haces, ¿no? Dijeron ellos, el primero, el primero, porque a pesar de que dijo que no iba a ir, arrepentido, al final fue, ¿ya? Fue. Pero el que dijo, ay, sí, yo sí voy, sí, de todas maneras, yo estoy ahí, no fue, ¿no? Entonces, ¿de quién, el, ¿de quién es el fruto? ¿Quién hizo la obra? ¿Quién pudo hacer lo que la voluntad de su padre? Es el que, a pesar de que el primero dijo que no, lo hizo, ¿no? Y fue el primero. Entonces ellos le respondieron, el primero. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos, miren esto, qué duro, ¿ah? Para los sacerdotes, ¿no? Que están ahí, para los escribas y los fariseos. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Qué duro, ¿no? Es como, pa, tome, y ellos pues están furiosos, ¿no? Ahí puedes entender cómo es que ellos ya querían matarlo, ¿no? Porque yo antes cuando ves estas películas de la Semana Santa, ves que Jesús entra, ¿no? Y todos están felices y él los sana, y después de pronto, pa, lo quieren matar y tú preguntas, ¿qué pasó, no? ¿Por qué? Ya bueno, pues estas son las razones, ¿no? Les está diciendo sus verdades. El siguiente versículo es versículo 33. Oíd otra parábola, otra. Miren, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, o sea, la cercó con estos cercos que son así como cerco vivo que le dicen, ¿no? Con unas ramas, ¿no? Cavó en ella un lagar, o sea, un laguito. Edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La arrendó, ¿ya? O sea, la arrendó, que la dejó para que ellos la trabajaran. Pero ellos tienen que darle su parte, tienen que darle parte del fruto de esa tierra, ¿no? Así era antes. Tú arrendabas y siempre recibías un poco de ese fruto. Entonces acaban de darse cuenta estos labradores a los que él ha arrendado, son los judíos, ¿no? Son los judíos, ahora vamos a ver en la historia, pero para que más o menos se den cuenta cuando yo lo lea. Y le arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. ¿Quiénes son esos siervos que manda? Los profetas, ¿no? Porque ellos son los que van y les dicen al pueblo qué cosas están haciendo mal, ¿no? Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Y así ha sido, siempre. A los profetas los han matado, los han apedreado, muchas cosas, feas han pasado por esto, ¿no? Porque ellos hablaban la verdad y decían lo que Dios les había dicho, y el pueblo judío, a veces se ha arrepentido, ¿no? En su mayoría de veces, pero antes de que llegue ese momento, casi siempre a estos profetas los han apedreado, les han hecho pasar la vida de cuadritos, pues, ¿no? Envió de nuevo otros siervos, versículo 36, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera, como Juan el Bautista, por ejemplo, ¿no? Que lo envió y al final lo decapitaron. Y finalmente les envió a su hijo diciendo, ¿no? ¿Quién es el hijo de este padre de familia? Jesús. Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña,
¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Él les va a quitar esa viña que les ha dado y se las va a dar a otros labradores. ¿Quiénes son esos otros labradores? Nosotros, ¿no? Los pecadores que, o sea, los gentiles, ¿no? Los gentiles, los que de repente en el tiempo no somos judíos, no hemos creído en nuestras generaciones, pero ahora que lo entendemos, lo creemos y somos su nueva iglesia y a nosotros nos va a dar esas tierras que les había dado a ellos, ¿no? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Está hablando del mismo, ¿no? Porque esa piedra que ellos están desechando va a ser la cabeza de la iglesia, de esta nueva iglesia espiritual, ¿no? Es Cristo, Cristo mismo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Por sus frutos los conoceréis, por sus buenas obras los conoceréis, pero no dice que serán salvos por sus obras. Ya que quede claro eso, porque ya vimos anteriormente que nadie en este mundo es tan bueno para salvarse por sí mismo. Solamente Cristo en la cruz y con su sacrificio puede hacer eso. Pero tú cuando recibes ese regalo, puedes agradecerle a través de tus frutos. La gente va a poder ver tus acciones y entonces ahí saber que tú eres de Cristo o que no eres, ¿no? Y si de repente tú piensas que crees, pero no tienes acciones que representen eso, bueno, pues tienes que ponerte a pensar si realmente eres un cristiano o no, ¿no? Entonces, porque el demonio, el diablo, él te va a hacer creer que eres bueno, te va a hacer creer hasta el final que no pasa nada. Pero nosotros, que lo sabemos, tenemos que estar alertas constantemente a esto, porque mucha gente va a ir, como les decía antes, ¿no? Van a la iglesia tranquilos, se sientan, escuchan, están perfectos, no entienden nada de lo que estamos haciendo, ¿no? No entendieron nada, solamente están ahí por tradición. Y la tradición es una puerta muy grande al infierno, por así decirlo, ¿no? Porque es una puerta muy grande y muy fácil de tender al engaño. Esto de la cueva de ladrones y del templo que hay mercadería y cosas afuera, lo vemos. ¿Cuántas veces no nos han dado a nosotros cosas, ¿no? Que un ramito santificado y lo pones en tu casa y lo ves, ¿no? Y al final hay fruto ahí en una casa que tiene ese ramo y no realmente entiende y hace las cosas de Dios, o eres solamente esa higuera que tiene hojas, ¿no? Entonces hay que ponernos a cuestionar eso, porque puede ser que nada, sea muy tarde cuando ya nos demos cuenta, para nosotros y para nuestros seres queridos, ¿no? Dice el versículo 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará, ¿ya? Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Miren, ellos entendieron lo que él estaba diciendo, ¿ah? Pero al buscar cómo echarle mano, ¿no? Entonces estuvieron tan enojados por eso, pero al buscar cómo agarrarlo y ya detenerlo, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta, o sea, como a Juan, ¿no? El pueblo sabía, se daba cuenta. Imagínense, ellos son los más doctos, los más leídos, ¿no? Pero el pueblo que a veces en ese tiempo pues, es el ignorante, ¿no?
ellos son los que lo pueden ver y estos que son los más estudiosos y cosas, ellos no lo pueden ver. O sea, o lo ven y no quieren hacer nada porque tienen más que perder, ¿no? Entonces tratemos de no ser los que tengamos más que perder, ¿no? O al menos no poner nuestro corazón en esas cosas que nos hacen tener más que perder, ¿ya? Entonces yo pienso que a veces uno este, puede tener su corazón en cosas como el dinero, como posesiones, como personas, ¿no? Que hacen que tú no puedas ver más allá. Entonces ora a Dios para que de repente quite esas cosas de ti, de tu vida, ¿no? Dinero, personas, algún vicio, algo que no parece tan malo, pero puede ser que esté haciendo que tú te alejes. Entonces, ora por eso. Y si te lo quita y de repente tú has estado cómodo con eso, vas a ver que va a ser una bendición en tu vida, ¿ya? Entonces, creo que hemos llegado hasta ahí. El próximo miércoles haremos el capítulo 22. Vamos a cerrar en oración para para que podamos ya terminar. Padre amado, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado contigo, Señor. Te pedimos que pongas tu mano en nuestro corazón, papito lindo. Gracias porque puedes hacer esto con nosotros. Si hay algo que hemos escuchado en este momento que no nos ha gustado, si hay algo que hemos escuchado en este momento que de repente nos ha hecho reflexionar en cómo estamos haciendo las cosas y cómo estamos llevando nuestra vida, te pido, Señor, que nos des humildad para reconocerlo. Te pido, Señor, que nos des sobre todo humildad. Sabemos que tú eres grande, eres todopoderoso y puedes hacernos cambiar. Solo esté en tu mano, Señor, que puedas tocarnos y poder ver tu poder en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que entres en nuestro corazón para limpiarnos, no solamente de nuestros pecados, sino de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras ideas. Te pido, Señor, que tú seas siempre primero, antes que nada, y que podamos ser sabios en poder hacer nuestras oraciones correctamente para que tu poder se pueda apreciar en esas montañas que quieres que movamos, Señor mío. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.